Bueno, en este video voy a hablar acerca de operaciones lógicas y operaciones matemáticas, y cómo se pueden usar variables entonces para poder ejecutar esas operaciones. Pero antes de hablar de eso, quisiera mostrar una cosa que es bastante útil cuando uno está escribiendo un código de programación, y es hacer comentarios. La forma en la que se hacen comentarios en JavaScript es poniendo dos slash seguidos. Entonces, cuando uno hace un comentario, simplemente el computador omite eso que uno escribió. Por ejemplo, aquí voy a poner: voy a declarar unas variables. Y entonces ese comentario lo escribí solamente para mí, para indicarme a mí qué es lo que estoy haciendo en el código. Ahora, si recuerdan lo que uno puede hacer cuando está declarando variables, uno simplemente pone let, si es una variable que se puede cambiar, y uno puede escribir let, por ejemplo, let x es igual a 5 y let y es igual a 2. Entonces, lo que acaba de hacer fue declarar dos variables. Ahora, más adelante en las líneas, voy a poner otro comentario o voy a escribir: voy a hacer operaciones con las variables. Ahora, ¿en dónde voy a guardar esas operaciones que he hecho? Necesito tal vez otra variable para poderlo guardar. Entonces aquí, donde declaré las variables, voy a poner let suma y no voy a ponerle ningún valor, solamente voy a poner punto y coma. Entonces, ¿qué es lo que estoy haciendo acá? Estoy declarando algo que se llama suma, pero todavía no le he asignado ningún valor. Pero aquí, en donde voy a hacer operación, donde puse que voy a hacer operaciones con las variables, voy a poner que suma es igual, o sea que ahora sí voy a asignarle un valor, x más y. O sea, estoy diciendo que a la suma asignale el valor de x más y. Y por supuesto, pues puedo mostrar en la consola entonces cuál es el valor de esa variable que llamé suma. Entonces, si le pongo play, entonces ya sé que x más y, o sea que 5 más 2 es igual a 7. Ahora puedo poner otro comentario acá. Voy a decir: esta es una suma. Luego voy a hacer otro comentario y voy a poner: esta es una multiplicación. Y entonces voy a llamar a una variable multi, la voy a declarar aquí antes de usarla, let multi, y a multi le voy a asignar un valor en el que pongo x por y. Ahora, la forma en la que se escribe un x aquí en estos lenguajes de programación es usando un asterisco, no usando una x. Pero entonces esto ya me muestra que puedo hacer distintas operaciones con las variables que ya he guardado dentro del computador, pero el computador tiene que conocer antes las variables. Luego, ahora suma de ahora en adelante va a tener el valor de x más y, y ahora multi va a tener el valor de x por y. Entonces, si pongo aquí console log multi, entonces eso me va a mostrar que suma es 7 mientras que multiplicación es 10. Ahora, ¿qué tipo de operaciones puedo hacer con un computador? Por lo menos, ¿qué tipo de operaciones matemáticas puedo hacer? Bueno, existen muchas operaciones diferentes. Puedo hacer sumas, puedo hacer restas, puedo hacer multiplicaciones, puedo hacer divisiones, puedo sacar, si quiero, la potencia de algún número, puedo sacar el módulo, que es decir, como el restante o el sobrante de un número cuando se hace una división. Si les interesa saber más acerca de qué tipo de operaciones matemáticas se pueden hacer con los datos que uno ingresa en el computador, pues pueden buscar la referencia de JavaScript y ahí existen las operaciones que se pueden hacer. Entonces, si yo busco aquí JavaScript y como aritmética, por ejemplo, operators, entonces aquí puedo encontrar en alguna de esas referencias. Por ejemplo, a mí me gusta esta referencia que hace Mozilla, qué tipo de operaciones matemáticas se puede hacer con el computador. Entonces aquí está cargando. Y en este sitio web de referencia me va a mostrar que, por ejemplo, existen estos operadores aritméticos, pero que también existen otros diferentes que me puede explicar en otras partes. Por ejemplo, aquí está explicando en qué consiste el módulo y cómo puedo hacer para crear ese tipo de operaciones en módulo. Así es como se hace una potencia, por ejemplo. Entonces aquí ya hice una serie de operaciones. Ahora, para poder hacer que sea más claro lo que estoy haciendo, cuando le pongo console log, puedo, sin necesidad de declarar una variable, decirle a la consola que imprima una palabra.
Entonces puedo decirle, este es el resultado de la suma, dos puntos, y luego pongo más suma. ¿Esto qué quiere decir? Que estoy cogiendo el valor de la suma y estoy ahora sumándoselo a esta string o esta cadena de letras. Cuando JavaScript recibe esa operación, la operación en la que uno suma un número a una cadena de letras, en realidad lo que va a hacer JavaScript es convertir ese número en una letra también, o sea, en la letra 5 podríamos decirlo, y va a sumarlo al resto. Entonces cuando en la consola imprima esto, lo que me va a mostrar es que esta es una frase. Entonces ahora voy a entender un poco mejor lo que acaba de escribir, la operación que acaba de hacer. Podría hacer lo mismo exactamente con multi, pero esta vez voy a poner, este es el resultado de la multiplicación. Y entonces, si le pongo play, pues ahora tengo como una interfaz un poquito más amigable y una forma más amigable de mostrar en la consola qué es lo que estoy haciendo. Otra cosa que podemos hacer es crear operaciones lógicas. Y las operaciones lógicas corresponden a una serie de operaciones que normalmente hacen los computadores, que provienen de lo que llaman el álgebra booleana. Entonces, el álgebra booleana son simplemente operaciones lógicas muy simples que me sirven a mí para comprobar cosas que tienen que ver con condiciones de verdad. Entonces, por ejemplo, yo podría poner algo así como pusimos la vez pasada. Voy a poner un comentario. Voy a probar con condiciones lógicas. Entonces voy a escribir algo así como let está lloviendo. Y voy a decir que es falso, no está lloviendo. Y ahora voy a declarar otra variable. Let está soleado. Y esto ya lo vimos la vez pasada. Entonces puedo poner que sí está soleado. Y ahora puedo poner en la consola que me diga, voy a poner let and, o sea, voy a hacer una operación lógica de and, o sea, de y entonces and va a ser está lloviendo y para crear esta condición tengo que poner doblemente este símbolo de y está soleado. Entonces and aquí en esta circunstancia va a guardar la condición de verdad de si está lloviendo y está soleado. Entonces vamos a mirar. ¿Está lloviendo? No está lloviendo. ¿Está soleado? Sí está soleado. ¿Eso qué quiere decir? Que no está lloviendo y está soleado, porque tienen que existir las dos condiciones para que sea verdad. Entonces si yo pongo aquí console.log and, pues me va a decir que es falso que está lloviendo y está soleado. De nuevo, tienen que estar las dos condiciones para que eso funcione. Pero yo también podría poner otra condición de verdad. Podría poner or. Y puedo decir, está lloviendo. Y si hago estas dos líneas, eso es la condición or, la condición o está soleado. ¿Y eso qué quiere decir? Que solamente alguna de estas dos condiciones tiene que ser verdad. O solo tiene que estar lloviendo, o solo tiene que estar soleado, o pueden estar las dos, para que esto sea verdad. Entonces si pongo en la consola console.log or, entonces el computador me va a mostrar que es verdad, que alguna de las dos condiciones es verdad. Si yo busco en operadores lógicos de JavaScript, entonces aquí también me va a decir qué tipo de operaciones lógicas puedo realizar. Entonces aquí me está diciendo cómo puedo realizar la operación lógica AND, cómo puedo realizar la operación lógica OR y cómo puedo realizar la operación lógica NOT. NOT pues simplemente es la negación de lo que está pasando. Por ejemplo, si yo pongo aquí let not soleado, puedo decir con este signo de admiración que not está soleado es lo contrario a está soleado. Entonces si está soleado es true, entonces not soleado es false, y si está soleado es false, pues not soleado va a ser true, va a ser siempre lo contrario. Entonces si quiero mostrar en la consola, puedo ver que not soleado es falso porque está soleado es verdadero. Así es como se hacen este tipo de operaciones sobre las variables. Y luego cuando uno hace
muchas operaciones puede crear programas más complejos. Chao.